¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Ornella? Muy bien, veo que sos de Fleni, yo me hago atender en Fleni, es como, siempre me inspiran muy buena confianza, así que chocha. Así. Bueno, muchas gracias. No sé si la presentación, acá tengo para pasar unos slides, no sé cómo es la dinámica. A ver, Si no, en, si no en YouTube comparto. la estamos viendo, ¿Ah, sí? Yo no ¿sí? puedo, no, yo no tengo acceso a eso. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como les comentaba, entiendo que claramente que el foco en este caso es la epilepsia, pero bueno, la idea que por la invitación que me habían hecho era un poco inspirar justamente ideas para aplicar en epilepsia. Yo en este caso voy a hablar sobre lo que vengo trabajando de hace varios años, que es sobre el uso de asistentes virtuales en la ayuda del diagnóstico. Voy a dar como una referencia a lo que venimos haciendo en un tipo de particular de patologías, se llaman ataxias, pero yo creo que se pueden sacar buenas ideas con respecto a la epilepsia propiamente dicha. Para empezar, digamos, voy a tratar de poder hablarles a todos que estemos hablando el mismo idioma. Vamos a ir escalando de menor a mayor en cuanto a la complejidad. Obviamente empezar definiendo un poco lo que son los chatbots, que básicamente son programas o software que nos permiten interactuar con personas, tratando de imitar en algún punto la conversación como si estuviéramos conversando con un ser humano, y que obviamente que cuanto más parecido ese lenguaje al humano es, bueno, claramente la IA empieza a tener cada vez mejor su cometido. Sí es cierto que es bueno recalcar la diferencia entre lo que es un chatbot puro y un asistente virtual. Si bien en general en la práctica diaria utilizamos estos términos de manera indistinta, digamos que un chatbot se limita básicamente a una conversación o un flujo de conversación bastante limitado y tiene una acción muy directa para un solo propósito, digamos, mientras que el asistente virtual puede adquirir diferentes formas de analizar ese lenguaje y además interactuar mediante otros programas y tener no solamente una función de solamente conversacional, sino también de, por ejemplo, como vamos a mostrar a continuación, de permitir otras cuestiones. Si tuviéramos que dividir a los asistentes virtuales actualmente que existen y que se pueden aplicar, y también extrapolándolo al campo de la epilepsia, tenemos diferentes tipos de asistentes virtuales, nuevamente en orden de complejidad. Tenemos asistentes virtuales que están abocados puramente a tareas administrativas, como puede ser solicitar un turno o pedir una receta o solicitar una imagen o lo que sea, mientras que ya empieza a haber asistentes virtuales donde nos permiten hacer seguimiento de los pacientes. Esto se ve bastante en el campo de la oncología, donde hay ya asistentes virtuales que permiten ir controlando si los pacientes cumplen o no correctamente los seguimientos y demás. En el campo de la neurología, en la patología que más se está usando este tipo de asistentes virtuales es en la migraña, pero tranquilamente podría aplicar para la epilepsia, sobre todo si un paciente está tomando no adecuadamente la medicación, si tiene efectos adversos a la misma, si hizo los controles adecuados y demás, o sea que se podría extrapolar este tipo de asistentes al campo de la epilepsia. Después hay otros asistentes que van dirigidos más a los controles de salud, o sea, una consulta, digamos, una preconsulta antes de llegar al médico sobre, bueno, de acuerdo a mi edad y mi sexo y mis factores de riesgo, qué estudios me debería hacer de acuerdo a estas características. Y finalmente, que es a lo que me voy a abocar un poco en la charla de hoy, que son un poco más complejos, que son los asistentes virtuales que van más abocados a la resolución de consultas por síntomas, lo que se conoce como con el nombre de symptom checkers. Estos asistentes, en líneas generales, y en la era, digamos, estos avances en la IA avanzan de minuto a minuto, ni siquiera de mes a mes. Así que lo que voy a hablar es un poco los asistentes virtuales más tradicionales, de los que se venían haciendo en la era digamos, OpenAI, ChatGPT y demás, que son asistentes virtuales basados en árboles de decisión. ¿Qué significa esto? Un árbol de decisión es una forma de estructurar una conversación en la cual uno parte de una pregunta inicial y de esa pregunta inicial va generando un subset de ramas de preguntas que finalmente llega a una resolución. Por ejemplo, yo le puedo decir a un paciente como nodo principal si ha tenido convulsiones en el último tiempo y como subramas
bueno, en el caso que tuviera convulsiones, cómo fueron esas convulsiones, qué cantidad, si estaba tomando bien la medicación, y finalmente en un nodo terminal, por ejemplo, brindar una recomendación a ese paciente para que, bueno, tome tal turno o se haga tal estudio o consulte de determinada manera. Es así como están estructuradas la gran mayoría de los symptom checkers actuales. Lo que también empieza a surgir es un poco dos limitaciones. La primera es la eficacia propiamente dicha de esos asistentes, que en líneas generales ronda en una sensibilidad del 70% en cuanto al rendimiento diagnóstico de estos symptom checkers, muchas veces de los cuales vemos que en algunos casos sobredimensiona la patología que da como diagnóstico, y en algunos casos eso en cuestiones de salud pública nos hace tomar más gasto en salud que beneficio para el paciente, y en otros casos, que son los más temidos, puede ser que la conducta tomada por este symptom checker termine siendo insegura y arriesgada. Por eso es que hoy, así como está tan de moda el desarrollo de estos asistentes, también tendría que estar de la misma manera el tema de la validación de estos asistentes. Y el tema es que al día de hoy no hay una clara validación y no hay una metodología muy clara de cómo deben hacerse. No hay órganos reguladores tan claros. De hecho, a nosotros nos costó bastante implementar algunas cosas en ANMAT y demás, dado que tal vez siempre la tecnología avanza más rápido que las leyes y las normativas, así que ese es un poco el problema en la vida real. Lo que les vengo a presentar ahora, como de nuevo el mensaje final no es para aplicar en epilepsia esto, dado que estamos hablando vamos a hablar de un grupo de enfermedades que se llaman ataxias, pero sí por lo menos para poder extrapolar un poco lo que hicimos nosotros en nuestro trabajo. En líneas generales, es muy importante preponderar el rol de la neurología en las enfermedades poco frecuentes. El 50% de las enfermedades poco frecuentes son de causa neurológica, y por otro lado, hasta el 90% de pacientes que padecen enfermedades raras o poco frecuentes tienen síntomas neurológicos. Esto hace que haya una demora diagnóstica enorme, con al menos 5 años de demora. Los pacientes ven a múltiples profesionales, se le dan múltiples diagnósticos erróneos, y todo eso no solamente perjudica desde el punto de vista de la calidad de vida del paciente, sino que también para el sistema de salud es un gran problema, tanto asistencial como económico, estas fallas en este tipo de patologías. Por lo tanto, como les mencionaba, el rol de la neurología es muy importante, pero cada vez el conocimiento médico está cada vez más inabarcable. Ya no existe el neurólogo puro, sino que está el neurólogo especialista en epilepsia, y dentro del neurólogo especialista en epilepsia existe aquel que se dedica a las epilepsias refractarias o a la terapia cetogénica o a la estimulación vagal. O sea que cada vez que el conocimiento se vuelve más complejo, por eso creemos que herramientas de inteligencia artificial para este tipo de patologías se empieza a ser no solamente novedoso, sino que una realidad y una gran ayuda en este campo. Lo que les vengo a presentar es un trabajo recientemente publicado de un asistente virtual que hicimos, en este caso para un grupo de enfermedades que se llaman ataxias. Las ataxias son enfermedades que generan como síntoma principal la incoordinación, y lo que hicimos fue construir un asistente virtual que nos permita dar el diagnóstico de diferentes tipos de ataxias, siendo que son un grupo enorme, son más de 150, más de 300 causas que pueden causar ataxia, y muchas veces el diagnóstico termina siendo muy difícil en la práctica diaria. Por lo tanto, lo que armamos fue un asistente virtual que permitiera al menos diagnosticar y llegar al diagnóstico de las 150 causas de ataxias más frecuentes. Esto lo hicimos en base a una revisión bibliográfica y un metaanálisis de bases de datos genéticas como MIM, Orphanet, HPO, PubMed, y publicaciones también en las principales revistas del campo como Moving Disorders. Y lo que construimos fue, como les decía, un asistente virtual que a través de una serie de preguntas nos permita llegar a una lista diagnóstica más acotada y hacer que el médico tome decisiones más fáciles. Por lo tanto, para construir este asistente virtual, lo que hicimos fue, bueno, tomar las variables clínicas más frecuentes que tenían estos pacientes con ataxias. Es decir, además de la ataxia, estuvimos revisando de manera sistemática cuáles eran las manifestaciones asociadas a las mismas más frecuentes, y en base a esto construimos al menos 40 manifestaciones asociadas a las ataxias, y de esa manera, combinándolas, logramos armar un árbol de decisión que permite al menos más de 200 interacciones entre las diferentes ramas y hasta 107 posibles
formas de resolución, es decir, listados de posibles diagnósticos. En general, las preguntas están realizadas de una manera bastante sencilla, para ser contestadas no solamente por médicos neurólogos y especialistas en movimientos anormales, sino que médicos neurólogos sin ningún tipo de especialidad asociada, médicos clínicos, e incluso estuvo pensado para que potencialmente pudiera ser respondido por pacientes. Por lo tanto, también nos ayudamos un poco, ahí sí, de grandes modelos de lenguaje. En este caso, utilizamos la versión 4 del GPT, donde nos ayudó a construir estas preguntas. La forma habitualmente de armar nuestros asistentes virtuales son a través de conversaciones. Principalmente las armamos en un formato que puedan ser utilizado a través de WhatsApp o incluso Telegram, o programado incluso para ser utilizado en una página web. Siempre tiene una estructura inicial donde hacemos unas preguntas más demográficas, sobre todo el sexo del paciente, la edad actual del paciente, la edad de inicio de la enfermedad, y después vamos escalando con diferentes preguntas de síntomas. Por ejemplo, si además de la ataxia tiene incoordinación en los ojos o dificultad para mover los ojos, si además de la ataxia tiene convulsiones asociadas, si tiene aumento del tamaño del hígado o del vaso. Bueno, diferentes preguntas que cuando las vamos haciendo van ramificando de manera tal el árbol que uno puede llegar a diferentes resoluciones. La idea es que este asistente solamente con estas variables clínicas no otorgue un único diagnóstico, sino que más bien le diga al médico, bueno, en base a todas estas respuestas, los 5 o 6 diagnósticos que tenés que prestarle principalmente atención son estos, y obviamente ahí el médico va a ir más dirigido con los estudios complementarios y con los estudios genéticos que tiene que hacer. Digamos que esa fue la primera parte del trabajo. La segunda parte del trabajo fue la validación propiamente dicha, es decir, bueno, hicimos este asistente, ¿cómo sabemos si esto sirve, si no sirve, si es plausible de ser utilizado? Entonces lo que utilizamos casos clínicos de la literatura, dado que son enfermedades muy, muy infrecuentes. De cada una de las 150 causas de ataxia que incluimos al menos 3 casos clínicos que tenían una distribución tanto por síntomas, edad y demás, similar a lo que estaba reportado en la literatura. Y lo que hicimos fueron 3 ramas de comparación. Por un lado, utilizamos nuestro asistente virtual. Este asistente virtual fue utilizado por estudiantes de medicina de la UBA, quienes no tenían conocimiento neurológico, ni de ataxias, ni tampoco del asistente, quienes a través de las diferentes preguntas que el asistente le iba haciendo, iba pudiendo contestar ese caso clínico y llegar a una resolución. Y de la misma manera hicimos lo propio con 21 neurólogos especialistas de todo el país, y también de manera internacional algunos neurólogos también nos ayudaron. Y por último comparamos el rendimiento de la rama del asistente virtual y de los neurólogos frente a el ChatGPT, en este caso la versión 4. Y lo que vimos es que en cuanto a los resultados, vimos que el asistente virtual en cada una de las variables que analizamos había superado ampliamente el rendimiento diagnóstico comparativamente a lo que es el ChatGPT y el conocimiento neurológico. Si bien esto nos llamó la atención, la diferencia grande que hay entre el rendimiento del asistente y los neurólogos y demás, la verdad que las causas que incluimos de ataxia eran realmente muy, muy infrecuentes. De hecho, si uno mira la columna, el diagnóstico, perdón, la figura C, vemos que cuando las causas de ataxia son un poquito más frecuentes, el rendimiento del neurólogo del ChatGPT llegaba hasta el 40%, y aún así, bueno, obviamente que no superaba el asistente. Entonces, digamos que, ¿qué hace que este tipo de asistentes sea, digamos, tan efectivo? Bueno, es que estamos haciendo algo a medida de una patología, estamos incluyendo solamente causas de esta enfermedad, por lo tanto no tenemos riesgo de dar diagnósticos incorrectos, o sea, de enfermedades que no ocasionan ataxias, y mucho menos de generar alucinaciones, de diagnósticos que directamente no existen, como ese listado que figuran ahí. El gran limitante que tuvimos en esta etapa, y por eso estamos trabajando ya en la siguiente, es que el asistente virtual arrojaba muchos diagnósticos diferenciales, mucho más que los neurólogos y los médicos, y todavía, si bien la sensibilidad de nuevo alcanza el 90%, estamos trabajando ya en nuestra segunda etapa de validación para ir mejorándolo y lograr mayor especificidad. ¿Cómo se logra esto? Bueno, agregando
más variables clínicas. En la versión 1 teníamos 40 variables clínicas, hoy ya tenemos 140 variables clínicas a considerar. Y en la versión 1 no incluíamos ningún hallazgo en estudios complementarios. En esta versión ya estamos incluyendo hallazgos en resonancia y en demás estudios de relevancia, en laboratorios y demás. Y por otro lado, estamos empezando a extrapolar estos asistentes virtuales que están basados en árboles de decisión en los famosos grandes modelos de lenguaje. Y sin ponernos muy técnicos, los grandes modelos de lenguaje sabemos que, a diferencia de los asistentes virtuales, son claramente mucho más ricos desde el punto de vista de lo conversacional, dado que permiten hablar con cualquier persona en lenguaje natural. Y esto se debe a que consume miles y miles de tokens donde puede, digamos, armar textos y predecir texto continuamente, tiene mayor flexibilidad, mayor fluidez y tiene muchas ventajas con respecto a estos asistentes virtuales que son más rígidos y menos flexibles. Pero la desventaja al día de la fecha es que estos grandes modelos de lenguaje, así como son más flexibles, tienen riesgo de generar respuestas que son alucinaciones o totalmente incorrectas y que no sean muy fáciles de modificar o predecir o mejorar. Por otro lado, si bien estos grandes modelos de lenguaje ya hay versiones libres, open source, donde uno puede utilizarlos, también son más costosos, a lo menos en el inicio. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si uno mantiene estos modelos viejos de árboles de decisión, de asistentes virtuales, donde se basaba en esta serie de preguntas, el mantenimiento de los asistentes virtuales, si uno tiene que pasar de 40 variables a la combinación de 140, ya deja de ser algo tan fácil de hacer y tenemos que empezar a migrar a estos grandes modelos de lenguaje. Por lo tanto, para ir cerrando, lo que tendríamos que hacer es un poco amigarnos y pasar de estos tradicionales asistentes virtuales que son mucho más confiables, pero son menos ricos en cuanto a lo conversacional y las posibilidades de flexibilidad que nos permiten, ir entrenando grandes modelos de lenguaje que solamente consuman información relevante y no extraigan la información de internet o de cualquier lado. Y hoy por hoy ya estamos migrando todo en Entelai, estamos migrando un poco nuestro conocimiento médico tradicional, lo que venimos trabajando también en grandes modelos de lenguaje, a lo que se está viniendo hoy por hoy, que son el modelo de agentes. Los agentes creo que va a ser el gran futuro de agentes, multiagentes y demás, va a ser el gran futuro en esta área. Y para redondear y ya cerrar, no hay que descuidar un poco las validaciones de estas herramientas, dado que si uno quiere ser, si fuera de lo que es la investigación y el ámbito académico, si esto quiere ser utilizado en la práctica realmente clínica, tanto por los médicos en algunos casos, o en algunos casos algo dirigido hacia paciente, no tenemos que descuidar que esto tiene que ser correctamente validado, donde tiene que haber una validación tal vez extrapolada a lo que se hace en las validaciones de medicaciones, donde uno tiene una fase 1 que es más bien técnica, una fase 2 que es un poco esto que estoy mostrando, hacer una validación en base a historias clínicas o casos clínicos y demás, y ya extrapolar a una fase 3 donde empecemos a utilizar esto con pacientes o con médicos en tiempo real, pero inicialmente en un ambiente controlado, donde nadie corra ningún tipo de riesgo, y ya finalmente verlo en la cancha en una fase 4, donde podamos entender qué ayuda y qué colaboración va a hacer. Es fundamental que todos estos trabajos de validación se registren y que tengan un comité de ética en todo momento, idealmente a futuro que cada una de las empresas que se dedican a esto tengan una validación externa independiente que, bueno, que haga más transparente este proceso. Así que, bueno, espero que al menos lo que les haya dicho sobre estas ataxias y el trabajo ayude un poco a inspirar a trabajos futuros en este campo de la epilepsia, que de hecho nosotros hemos hecho lo mismo que hicimos para ataxia, lo hemos hecho para epilepsias obviamente más genéticas, metabólicas y demás, pero bueno, no hemos llegado a la etapa, digamos, ni de validación ni tan avanzada como lo que hemos hecho en ataxias. Así que bueno, muchas gracias.